tal? Muy buenos días. Siempre, cada sábado aquí, desde este programa que llevamos para ustedes esos comentarios, esos análisis, también esa visión que como país tenemos ahora y que corresponde aquí a nosotros estar en contacto con ustedes para estárselas dando todas las semanas. Y nada más y nada menos que para eso tenemos siempre a invitados que complementan, que nos cuentan, que dan su opinión y que sobre todo van haciendo que sea posible que este país siga saliendo adelante bajo una nueva visión. Esta mañana me complazco en presentar al invitado William Soriano, diputado de la Unión. William Soriano es diputado por el Departamento de la Unión. Asimismo, pertenece a la Comisión de Economía y a la Comisión Financiera. También es miembro de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, comisión especial que investiga los sobresueldos. Además, fue presidente de la Comisión Especial de Antejuicio de Ilofio García y Gerardo Aguilar. Es máster en Administración de Empresas y Finanzas. Sus ejes de trabajo son Economía, Finanzas y Hacienda. Es referente en el tema del Bitcoin en El Salvador. Ha impulsado desde la Asamblea Legislativa la Ley Bitcoin, Ley contra la Usura y Proyecto Mi Nueva Escuela. Jugó un papel importante en la reciente Ley de Compras Públicas y la creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas. Bueno, William, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido aquí nuevamente. Sabes que aquí estamos siempre listos para escuchar tu opinión y sobre todo esa visión que tenés tú como la nueva generación que está apuntando a este país que cambie, que mejore, que se transforme. Buenos días. Buenos días, Carlos. Gracias por estar acá nuevamente y permitirnos estar aquí con los salvadoreños que sintonizan este programa sábado a sábado. Yo creo que es bien importante que siempre estemos analizando lo que está pasando en El Salvador. Primero, cómo estamos avanzando y hacia dónde vamos. Hay temas muy importantes que platicar. Ha sido una semana bastante movida, una semana de muchos resultados. Iniciamos el mes de septiembre de la mejor forma, llevándole justicia a los salvadoreños. De eso quiero que platiquemos, William. Vamos a ir dedicándole este programa, por lo menos buena parte de él, a algo que es crucial porque es la base de que todo país salga adelante, pero cuando hablo de todo país, fíjate que hay un factor. Latinoamérica entera nunca se había puesto, como los salvadoreños lo hemos hecho, cara a cara con una realidad que hasta hace pocos años decíamos es imposible cambiar, porque habían fuerzas oscuras, personas que llegaban al poder para lucrarse de él. Esa ha sido la historia desde que los españoles vinieron aquí, corrompieron, y esa tradición se mantuvo. Quien llegaba al poder de algún tipo, lo que hacía es valerse de él, enriquecerse, y al final, ¿qué es Latinoamérica y qué ha sido El Salvador? Un país pobre, pero detrás de esa pobreza hay una explicación, y la explicación no es porque los salvadoreños seamos menos, ni porque aquí haya menos capacidad de trabajar, ni porque no se pueda enfrentar el presente y el futuro. No hay diferencia con un alemán o con un danés. Lo que sí hay es falencia, y cuando el dinero ha faltado en la educación, en el mismo momento de nacer, en la salud, en la seguridad, pues lógicamente un país no puede progresar. Nada menos, estamos aquí contigo esta mañana porque tú has formado parte de esta comisión que estudió y que verificó a fondo lo que el fiscal general manda respecto a un diputado de Alianza Republicana Nacionalista, Arena, el señor Alberto Romero. Y dice, aquí hay, según los informes de la Corte de Cuentas, de probidad, aquí hay falencias. Empieza la investigación el fiscal, llega hace unas 2 semanas, Sí, yo creo que ha sido bastante rápido, y le dice a la Asamblea, por favor, consideren quitarle el fuero a este señor. Te dejo la palabra. Bueno, mira, tal como decías, es que no hemos sido un país pobre. En los últimos 30 años, los gobiernos de Arena y el FMLN tuvieron a disposición 100.000 millones de dólares. Carlos, 100.000 millones de dólares es una cantidad imposible de lograr visualizar en todo su espectro. Pero eso es lo que tuvo Arena y el FMLN. Para darles un contexto, este año hemos invertido alrededor de 1.000 millones de dólares en seguridad. ¿Se imaginan 100.000 millones de dólares que tuvieron ellos a disponibilidad? Y ese dinero parece que no les alcanzó para nada, porque las escuelas todavía están en pedazos cayéndose, porque los centros penales eran los centros de diversión y las universidades de los criminales,
porque los hospitales en el tiempo de Arena y el FMLN no tenían ni siquiera camillas, camas, medicinas y condiciones adecuadas, porque las calles en El Salvador estaban hechas pedazos y a nivel rural no existía una infraestructura suficiente de carreteras o calles para que nuestra gente no estuviera comiendo polvo. 100.000 millones de dólares, dinero había. Lo que pasa es que en El Salvador esta clase política ocupó ese dinero a través de diferentes mecanismos para hacerse ricos ellos. Y ya vamos a hablar de un par de ejemplos de cómo le podemos escenificar al pueblo salvadoreño que dinero sí había, pero que estaba siendo administrado por una clase política corrupta, cínica, mezquina, abusiva, ladrona y todos aquellos adjetivos que se le vengan a la mente a usted. Pero los tiempos han cambiado. Y lo que Las reglas del juego han cambiado. Cuando tú decís ellos, es que se trata de una clase de salvadoreños que hemos dejado atrás, que estaban simplemente optando al poder, engañando a la gente, porque yo siempre lo digo, cuando a alguien se le engaña, esa persona que es engañada no es la responsable, porque claro, a ellos se les decía, dame tu voto porque yo te voy a salvar de tal cosa, y el salvadoreño fue bastante paciente. Es más, siempre se le mantuvo con ciertas ilusiones. Ahora, si era posible enfrentar el tema de seguridad, enfrentar una pandemia que no había habido nunca en la historia, o sea, en más de 150 años, digamos, no había habido una pandemia en los tiempos modernos de este tipo. El Salvador quedó bien evaluado para eso, pudo enfrentarlo. Enfrentar también, por ejemplo, estar acorde a los tiempos y darle a los alumnos. Escuelas se están haciendo, se están mejorando, pero tienen cada uno de los alumnos salvadoreños sus laptops, sus tablets. También hay toda una concepción del bienestar social, ya no digamos la seguridad. Aquí tuvimos y hablamos en pasado ya, el flagelo de las maras, de las pandillas, que era todo ese tinglado de operadores que funcionaban para los mafiosos de cuello blanco, que manejaban los ilícitos, los negocios ilícitos. Y no solo eso, Carlos, servían también de equipos de campaña. Habían políticos que su base electoral y su equipo territorial eran las pandillas, y era entendible hasta cierto punto, porque las pandillas llegaban puerta por puerta y le decían, usted va a votar así, así, así por este candidato. Y quienes estaban financiando a esos grupos criminales, claro, era un grupo de políticos. Yo me pongo a pensar algunas veces en este tema específicamente. Si se hubiese atacado el fenómeno de las pandillas cuando era pequeño, ¿cuánto dinero se habría ahorrado El Salvador? ¿Cuántas muertes habríamos evitado al pueblo salvadoreño? ¿Cuánto sufrimiento y luto se le hubiese evitado al pueblo salvadoreño? El presidente no ha hecho una cosa pequeña. Es que en el punto más grande de las pandillas, cuando ya eran un grupo delincuencial catalogado por Estados Unidos como una estructura criminal, organización criminal terrorista internacional, viene el presidente, les declara la guerra, los desarticula, le gana, los somete y libera a nuestro país de ese flagelo. Pregunta, ¿no se pudo haber hecho antes, cuando estos gobiernos tuvieron 30 años y tuvieron 100.000 millones de dólares, Carlos? Claro, lo que pasa es que, como tú bien decís, esa clase política estaba acostumbrada a tener a un pueblo sin criterio, desinformado, porque los medios que prevalecían eran los medios que engañaban y que mantenían una especie de supremacía. Es decir, ahí llegaban unos intelectualoides, estos grupos de pensamiento, decían, esta es la palabra del Señor. Sin embargo, se les ocultaba una realidad, y la realidad es que los mismos financistas de esos medios eran los que estaban robándole al Estado, entiéndase, a los mismos salvadoreños que estaban engañando. Y eso se termina porque se termina en una era donde las comunicaciones son libres. O sea, yo nunca había visto en este país, no solamente que la tecnología estuviera, porque eso es infrenable, eso tú no podés negarle el avance tecnológico para que cualquier persona pueda informar desde su dispositivo, pero también el hecho de que se puedan decir cosas, porque aquí se dice de todo. Y hay un tema bien importante, ya que lo mencionas. La libertad de expresión, pero también el acceso a información en todo el mundo, Carlos. El Salvador es tendencia en las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Twitter, y eso ha permitido que otros pueblos de Latinoamérica
vean de primera mano los resultados de El Salvador y comiencen a hacer algo que es muy peligroso para la clase política corrupta de los diferentes países. Desafiar esas condiciones, el status quo. Y cuando el pueblo abre los ojos, no en El Salvador, porque aquí los abrimos hace tiempo, pero cuando ya en Latinoamérica comienzan los pueblos a abrir los ojos y a demandarles esos mismos resultados que en El Salvador tenemos a sus gobernantes, los ponen en jaque mate. Y ahí es donde empieza entonces ya El Salvador, como tú decís, a sonar, porque la gente está diciendo, ¿por qué no hacemos lo que se hace en El Salvador? Lo hemos visto en Sudamérica, lo hemos visto incluso en México. En Perú están ahorita hablando del plan Bukele. En Perú, en Colombia, los chilenos, yo tengo amigos que me dicen, empresarios, gente que fuimos compañeros de universidad, Carlos, eso es lo que necesitamos, pero claro, lo que está viendo ahí es dejar atrás a una clase política que realmente no solo lo hizo mal, sino que además robó. Vamos a pasar al siguiente, al tema de fondo de este programa, que tiene que ver con esta comisión de desafuero, esta comisión que se armó para el caso de Alberto Romero. Los quiero dejar con un video introductorio y luego seguimos aquí. Estamos con William Soriano esta mañana hablando del desafuero, pero también hablando del desafuero de Alberto Romero, de la corrupción, de lo que Arena y Frente hicieron durante tanto tiempo, que es lo que llevó a que nuestro país llegara a estar en una condición caótica. Veamos y regresamos. 0 votos en contra y 67 votos a favor. Este día, la Fiscalía General de la República está presentando una solicitud de antejuicio y petición de desafuero. En mi calidad de representante legal de este órgano de Estado, recibo su solicitud y recibimos también al diputado Alberto Romero. Someto a aprobación del Pleno el referido dictamen. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Con 6 abstenciones y con 70 votos a favor, queda aprobado el dictamen número 53. Se declara abierto el proceso de antejuicio contra el diputado Alberto Armando Romero Rodríguez. Si así lo hicieren, que la patria los premie, y si no, que ella los demande. Estamos demostrando el compromiso que nosotros asumimos desde antes de venir a esta asamblea, que íbamos a hacer las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí el fuero no debe de ser garantía para nada que atente contra la justicia. El ingeniero Romero debe estar en libertad. No debe estar ni detenido, ni retenido, ni ninguna de esas cosas. Como todos los diputados que están acá, no tienen por qué ser juzgados por nada. Y nosotros, en esta comisión, no vamos a prestarnos a estar haciendo esos shows. Si el pueblo salvadoreño no tiene tiempo para eso y tampoco los recursos los vamos a estar gastando en este tipo de procesos y darles larga solamente para estar hablando, si el que nada debe, nada teme, y si es inocente que vaya a las instancias respectivas a demostrar su inocencia. Quienes estén de acuerdo, favor votar. Bueno, William, tú estuviste ahí porque has sido parte de esta comisión de antejuicio. Donde hay que desaforar o interrogar a un corrupto, gracias a Dios ahí he estado. Ahí has estado tú con, hay que decirlo como contexto, porque yo creo que ya la gente y los salvadoreños lo saben. Cuando hubo 2 intentos de nuestra fracción, algo que en la vida habían visto salvadoreños ni en Latinoamérica y creo que en el mundo entero, no se les encubrió, Ilofio y García, y Aguilar, hubo una comisión especial, ahí estuviste. Presidiendo. ¿Verdad? Ahí estuviste presidiendo. Ahora bien, llega esta comisión donde
se tiene que formar, el presidente lo dijo claramente, no vamos a estar perdiendo el tiempo. Es más, es una pérdida del tiempo para los salvadoreños, pero hay que hacerlo, porque se tienen que hacer las cosas con su debido proceso. Te lo digo porque también me gustaría escuchar de tu parte el que la oposición ha estado intentando repetir de que esto es una persecución política, y me refiero a los dos, iba a decir protagonistas, antagonistas de este país, que han sido el Frente de Arena, que a todos le quieren achacar la vieja confiable de que es persecución política. Lo que se está haciendo procesos que antes nunca habían habido porque las mafias en el poder no permitían que se hicieran. Los fiscales eran puestos según la disposición de las mafias, se negociaban, no habían fiscales digamos, con esa contundencia que tenemos ahora a un fiscal general. Ahí llegó a pedirnos también el desafuero de hace poco de un diputado también de Nuevas Ideas, nuevamente, por un tema de corrupción. Y no vale la pena aquí mencionar si poquito, porque las cantidades ya las vamos a ver de Beto Romero, ¿verdad? Pero también así hay que decir que hay procesos que quedan y que nuestro país está dispuesto a enfrentar, porque así nuestro presidente nos invitó a los que estamos participando en hacer patria, en hacer país de verdad, y no en sonsonetes de partidos que se enquistaron para lucrarse, y es precisamente devolver lo que aquellos se robaron, devolverlo, y esa es la indicación que vamos a nosotros a seguir poniendo en práctica. Recordá que el proceso de selección del fiscal proviene de la Asamblea Legislativa. Es decir, ellos ponían al fiscal, pero antes lo encerraban y le decían, vaya, mira fiscal, te vamos a dar los votos, Arena, el Frente y los demás, pero cuidadito y tocas a uno de nosotros, ni se te vaya a ocurrir, porque no te reelegimos, es más, hasta te podemos destituir, le decían. Venía el fiscal ya un poco amarrado, no podía tocar a estos corruptos. Ahora la cosa es diferente, Carlos. Y nosotros, recordando, estuve también en la comisión de sobresueldos, donde estuve interrogando a Félix Cristiani, Alfredo Cristiani, a Ana Vilma. Margarita se voló, no llegó a la comisión. Estuvo Rodrigo Ávila, Eugenio Chicas, el ex vicepresidente. Un montón de gente que piensan todavía que la justicia no va a llegar. Pero yo les tengo una noticia. Nosotros enviamos los reportes a la Fiscalía y las investigaciones comenzaron. En silencio las investigaciones avanzan. Eso es lo que hay que ver, porque también está el caso de Lorena Peña, de Shafik Handal Jr., de Eugenio Chicas. O sea, hay muchos que estuvieron durante años siendo, digamos, los managers de esos saqueos que se le hizo al país. Hay uno que está en Nicaragua todavía escondido, porque acordémonos que cuando la justicia es férrea y se maneja como se debe manejar, pues no va a haber espacio para que ninguno de estos pícaros se salga con la suya. Es cosa de tiempo y de trabajo, y el trabajo consistentemente se está haciendo. Ahora, vámonos a lo que decía este defensor. Ahí llegó en la comisión de antejuicio, como es el debido proceso. En este caso, Alberto Romero puede llevar un defensor, lo lleva, y él dice una frase que nos impresiona a todos, es que a ningún diputado se le puede hacer nada. No se le puede juzgar, dice. No se le puede juzgar. Contanos nada. eso. Bueno, mira, yo escuché una serie de frases ahí que parecían ofensivas también para la inteligencia de los salvadoreños. Que este abogado no tiene ni un pelo de tonto tampoco. Y los salvadoreños lo saben. Él dijo, a ningún diputado se le puede juzgar por absolutamente nada. Mentira. Para eso existen los procesos que estamos llevando a cabo por solicitud de la Fiscalía. Es decir, la Fiscalía, a través de una investigación, encuentra que hay indicios, quiere seguir investigando, pero no puede porque está el fuero. Viene la Fiscalía, solicita a la Asamblea Legislativa con este argumento: necesito que desafueren a este diputado para poder continuar con las investigaciones y llevarlo ante la justicia. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y yo quiero mostrar ahorita en la imagen 1.2 de las cifras que hablamos, para tenerlas bien claras. Si me la pueden poner y la platicamos. Ahí tenemos, William, mira. Se le achacan a Beto Romero $257,494 en viáticos para viajes que él hizo. O sea, ya vamos a hablar de estos viajes. 1.1 millones de dólares sin justificar. Y le debe
le debe al Estado salvadoreño, o sea, tiene que reintegrar ya, o sea, digamos que las dos otras cifras van a ser estudiadas, así como otras 28 cuentas, pero le debe ya casi cerca de $500,000. Es decir, no estamos hablando aquí de que pueda haber, digamos, un error, no, es que por donde se le empieza a ver hay este tipo ¿cómo se llama?, de insuficiencias, este tipo de cifras, y llama la atención que solo en viajes a este señor Romero, y uno dice, ¿a qué viajaban tanto? Porque no es el único, ¿verdad? Yo creo que todos los otros diputados del pasado que están viendo pueden saber y ténganlo claro, que mejor empiecen ya a acercarse a las instituciones pertinentes a decir, miren, voy a devolver porque yo en realidad me llevé esto disfrazado de viáticos, ¿ya? Que es distinto. Y te lo digo porque, por lo menos en mi caso, como diputado, yo he hecho un viaje que invitó a la FOPREL, que es como una especie de instituciones de todos los parlamentos de la región, México, el Caribe y Centroamérica. Invitan 3 días, fueron una ponencia 2 días a Costa Rica, y tanto el Congreso costarricense como FOPREL pagaron el ticket aéreo y mi estadía a un hotel, con las comidas incluidas, sin bebidas alcohólicas. Yo, de la Asamblea Legislativa, invito a quien quiera que lo vaya a verificar, no recibí ni un peso en viáticos, porque no tenía tampoco que recibir. O sea, a mí me llevaron ¿cómo se llama?, al aeropuerto, allá me recogen para la institución, doy una ponencia, que por cierto fui a contar lo que está haciendo el presidente Bukele y la Asamblea Legislativa actual, ¿verdad? Y luego regresé. En esos 3 días comí en el hotel lo que la institución me dio, claro, y dormí ahí. O sea, 0 viáticos. Entonces, sí es posible, y menciono el caso mío porque hay cada uno que podrá tener, y aprovechemos de aclararlo, cuando vamos también los viajes a hablar con los salvadoreños, vamos nosotros a hablar con nuestros compatriotas, no lo paga la Asamblea Legislativa, ni mucho menos. Ahora, hay algunos que se las dan en decir que son viajes que hacemos por institución, eso es lo que ellos hacían. Ahí está la muestra de que el ladrón juzga por su condición, porque ellos son los que han estado durante décadas haciendo viajes, sacando dinero de la Asamblea Legislativa. Les llama la atención solo a ellos que nosotros no lo hagamos, pero ahí están las cuentas, y nosotros vamos a ser también auscultados como todo funcionario. Y tenés toda la razón, Carlos. Yo he realizado algunas visitas a diferentes ciudades de Estados Unidos, y nunca he solicitado ni he recibido fondos de la Asamblea Legislativa, todos son fondos propios. Es más, asistí a la toma de posesión de la presidenta de Honduras. ¿Y fuiste por tu cuenta? Me fui en mi carro a Honduras, desde la Unión. Me acuerdo que se fueron algunos. Sí. No, pero en otro tiempo fuera, pedían a los que les invitaran que les pagaran todo, gastos pagados. Y los muy vivos venían y pedían viáticos en la Asamblea. Oíme, yo vi en la comisión que habían viáticos a Beto Romero hasta de $3,000, $4,000, $5,000 $7,000 por viaje. Por viaje, para irse me imagino, a cursos que daban que ni siquiera asistían. Yo me acuerdo una vez me encontré, cuando yo vivía en Madrid, me encuentro un diputado que él quizás, yo le vi la cara, dijo, ¿cómo me vino a encontrar a mí en el centro de Madrid? Lo veo, por casualidad le digo, ¿qué estás haciendo aquí? A un diputado, y yo se lo dije como salvadoreño. Y andaba supuestamente en un curso que era en Salamanca. Salamanca queda como a 3 horas de Madrid, 2 horas y pico. Llamé, me puse en contacto con la universidad que él me dijo, y me dijo, sí, se inscribió, pero no apareció en toda la semana. Ese diputado de Arena, el Ojudo Angulo, así le llama, creo que se llama Ernesto, no me acuerdo si Ernesto es el tío, pero él estaba ahí viajando con viáticos de la Asamblea, precisamente haciendo lo mismo que Beto Romero, y que todos los que pasaron por ahí hicieron, ¿verdad?, a costillas del pueblo salvadoreño. Beto Romero hizo 94 viajes, pagados todos con viáticos de la Asamblea Legislativa, por casi $300,000, eran como $277,000. A mí me llama la atención este viaje, mira, yo aquí tengo los documentos como evidencia. Viaje a Italia a reuniones con representantes de la comunidad salvadoreña residentes en Italia, 28 de julio al 6 de agosto. Por esto recibió $7,661 en viáticos. ¿Y qué hizo por ellos? Pregunta, Ajá. ¿No es Beto Romero el que votó en contra del voto en el exterior? Además. ¿A qué iba entonces a Italia este pícaro? A embolsarse los viáticos. Los $7,000 que recibió. Tiene otro, mira. Colombia, $3,000.
como observador de las elecciones presidenciales. Y así tiene como 40 viajes como observador electoral. Esos observadores no van a hacer absolutamente nada esos viajes. Para eso lo escogió el pueblo salvadoreño, Sí, para ir a andar viendo elecciones en otros países. No tenía que ir a las comunidades entonces a escuchar a la gente, a atender las solicitudes. Ah, no, qué bonito. 94 viajes, pero le falta uno a Beto. El último viaje, a Mariona, de Choto. Ese no va a pedir viáticos. Ese se lo vamos a regalar los salvadoreños de Choto. Bueno, aquí hay un video que quiero poner respecto a la actitud que solía tener este señor Romero, y vamos a ver cuál es la que tiene ahora, porque definitivamente cuando la verdad se sabe, empiezan entonces a caer todos esos garbos, todos esos ínfulas de gritones que insultan a la gente. Incluso se han dado a la labor de insultar a salvadoreños, a los que vienen, que han estado viviendo como parte de una diáspora, los insultan, y como tú decís, ni siquiera pidieron o dieron su voto para que pudieran darse las elecciones en el exterior. Veamos el video siguiente, el 1.3. Estamos esta mañana con William Soriano y vamos a comentar. Yo no sé si el presidente lo mal asesoran, él no entiende, no entiendo yo a Nayib. La verdad, que está rodeado de puro ignorante, porque yo sí debo decir que la gente que está rodeando al presidente son ignorantes. El presidente no tiene ninguna vela en este entierro, a él no le importa, no debe de importarle, no le interesa. Localistas. ¿Vamos a comer? El diputado Romero Rodríguez, desde mi punto de vista y dentro del marco de la ética, es un hombre inocente y... Bueno, esos inocentes, según ellos, ¿verdad? Según sus abogánsters, me llama la atención que dicen ahí el diputado Romero que solo ignorantes acompañan a Nayib Bukele. 90% de los salvadoreños, según las últimas encuestas, preferimos y queremos acompañar al presidente. O sea, ahí te das cuenta de cómo va ¿cómo se llama? La medición de ellos. Fíjate, Carlos, y viendo ese video, me recuerda que los salvadoreños realmente no tenían otra opción más que votar por este montón de políticos que ese solo es un caso, Carlos. Estamos hablando que Beto Romero, solo en viáticos, $277,000, en 4 cuentas, le faltan 28 más, para eso tenemos que quitarle el fuero, para que la Fiscalía investigue las 28 cuentas donde... Eso hay que explicarlo bien. No sabemos cuánto dinero ha movido, pero solo en 4 cuentas. Solo 4 cuentas y hablamos de ese dinero que estábamos viendo. 1 millón y algo, sí, $1.100.000. En 4 cuentas. Faltan 28 cuentas. Ahora, ¿qué pasó? Porque también entiendo que la parte defensora dice, quiero que sean recibidos otras pruebas. Claro, para que se recibieran esas pruebas había que llevar entonces a la gente que respaldaba esas pruebas. Se les convoca y no llegaron. Sí, se fugaron. El día que arrestan a Alberto Romero, bueno, que lo llevan y lo acompañan a la Asamblea Legislativa, justo en ese momento su familia estaba saliendo por la frontera de Anguiatú. Esposa, hijo, hija y algunos acompañantes, con destino a Guatemala para tomar un vuelo a otro país. Ese era el plan de Alberto Romero, irse con su familia, pero para desgracia de él fue acompañado por la policía a la Asamblea Legislativa de regreso y ya no se pudo fugar, no porque Alberto Romero se iba a fugar y no lo permitimos. Ahora deberá enfrentar la justicia solo, porque su familia se fue. Todos aquellos empleados legislativos que le hicieron más de $50,000 en transferencias a la esposa, a saber por qué, buena gente han de ser que le regalaban el dinero, también huyeron. Hay uno que está viviendo en Las Vegas ahorita, ahí se pasa burlando del presidente y de la bancada. Tarde o temprano le va a llegar también a él la justicia. Hay muchos casos, hay mucha gente que todavía no ha entendido que lo que se trata es que haya aquí una justicia que nunca se hizo y que para eso están las instancias convenientes. Vamos a seguir hablando porque tenemos que ir a un corte, pero así como hay muchos casos, les recuerdo, está el caso del saqueo público.
que se está llevando a cabo una de las instancias más ahorita en los juzgados, donde está involucrado Mauricio Funes. Está el caso de Sánchez Serén, está el caso de Ernesto Mason, que también como alcalde también hizo mal uso de fondos públicos. Está Munguía Payés, ayúdame, Rodolfo Parker. Está Lorena Peña, está Melgar también del FMLN. Hay un montón, hay un sinfín de funcionarios que están ahorita en proceso de devolver Eugenia lo robado. Chica Eugenia también. Chica O sea, también. tenemos todos esos. Sin embargo, ahora nos vamos a un corte y volvemos esta mañana. Estamos aquí hablando sobre esa corrupción permanente que hubo durante las décadas perdidas de Arena y FMLN con el diputado y amigo William Soriano. Ya volvemos. ¿Qué opinan los salvadoreños de la corrupción y del caso Alberto Romero? El de Arena, sí, el corrupto era necesario. Ese tipo de personalidades dentro de la política que siempre han tenido impunidad, que se les ha juzgado por todos los delitos que han cometido contra la población. Perfecto, por mucho tiempo no hubo esa ley que se aplicara, ¿verdad? Yo veo bien eso porque al fin se está haciendo justicia con todo lo que estos señores hicieron en contra del pueblo. Paguen, que paguen, no que vuelvan los robados, sino que paguen la injusticia que han hecho con nosotros, el pueblo. Fíjate, William, que lo que hemos hecho, no sé si te acordás cuando fueron la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el presidente Bukele invitó a todos los periodistas que habían venido y asimismo le repitió la invitación a los locales a que vayan a hablar con la gente. Lo estamos haciendo, estamos yendo a las calles, vamos a hablar espontáneamente con la gente y se pasan las respuestas tal y como las hacen, no hay edición. Lo único que se hace es darles un tiempo por tiempos de la televisión. Y no hay absolutamente nadie que no esté a favor de la guerra contra la corrupción que nunca aquí se había emprendido en este país. Después de que la guerra contra las pandillas ya tuvo un éxito, tanto así que está siendo hasta pedido en otros países, como hablábamos en el bloque anterior, pero además ahora sigue lo medular, lo que lleva a que un país tenga la manera de salir adelante y progresar, que es esa corrupción que venía precisamente de quienes estaban en el poder. Esta mañana estamos hablando de la comisión de antejuicio, del desafuero a Beto Romero, diputado de Alianza Republicana Nacionalista Arena. Alberto Romero, como muchos de estos políticos de la vieja guardia, les decimos nosotros, de la vieja guardia, aquella guardia de diputados que se dedicaron exclusivamente a hacer negocios desde la Asamblea. Recordemos también a otro personaje, a mí me encanta siempre hacerlo porque nos permite ver todo el espectro del modelo de corrupción que ellos habían implementado. Hablemos de saqueo público de Mauricio Funes. Primero, como parte medular de ese caso de saqueo público está Rodolfo Parker, como el enlace natural de la Asamblea Legislativa. Decía Mauricio Funes que su enlace con la democracia cristiana era Rodolfo Parker. En la comisión de sobresueldos dijo Elías Antonio Saca que él le enviaba dinero directamente a Rodolfo Parker como presidente del PDC. Es decir, que para la compra de gobernabilidad había un mecanismo. Y ese mecanismo es el que muchos de ellos ahora no tienen cómo justificar ese dinero. Rodolfo Parker, 2.4 millones de dólares sin justificar. Alberto Romero, solo en 4 cuentas, 1.1 millón de dólares. Lorena Peña, 200 o 400 mil dólares sin poder justificar. Todos ellos fueron diputados, Carlos. Bueno, del caso que hablas de Rodolfo Parker fue impuesto ahí, porque fue mandado por un grupo de poder para que precisamente hiciera eso que él terminó haciendo, que destruyendo la democracia y la democracia cristiana también como partido, ¿verdad? Y utilizándola para ser como el floor manager de esas mafias. Ahí tenemos, Rodolfo Parker esta semana vimos que
tendrá que ir a juicio. Si no está, no importa, porque ya puede irse, ya es una ley que nosotros reformamos, aunque no esté presente, por enriquecimiento ilícito, lo que tú comentabas, ¿verdad? La Corte Suprema de Justicia encontró un faltante de 2,1 millones, ¿verdad? Y ordena entonces este juicio. Se le acumula un segundo, pero el otro es por el caso de jesuitas, ¿verdad? Yo tengo un video aquí, Carlos. Yo creo que estamos un poco tarde para que lo muestre la producción, pero aquí lo podemos poner con audio para que te acordes un poco de Rodolfo Parker. Démosle. Si la cámara me puede enfocar. Quieran los perros del potrero por siempre acompañarnos, pero sus estridentes ladridos solo son señal que cabalgamos. Perros, sigan ladrando. Ustedes los reciclados de nuevas ideas, solo el nombre tienen. Lo que les sobra son ladrones. Rodolfo Parker es un personaje de lo más nefasto que ha existido en la política salvadoreña. Él específicamente era el que coordinaba la recepción y entrega de maletines negros en la Asamblea Legislativa. ¿Te acordás de un decreto que perdonó alrededor de 270 millones de dólares de un plumazo a un grupito pequeño de empresarios? Eso era Rodolfo Parker. Él gestionaba ese tipo de accionar mediante las mafias que habían de compra de votos dentro de las asambleas. Ellos le llamaban la democracia perfecta, ¿te acuerdas? Sí, ¿verdad? Porque ellos manejaban de esa manera para lucrarse ellos mismos. Pero llama la atención de que él llegaba a insultar. Claro, estaba insultando en el fondo a alguien que dijo: aquí termina la corrupción. Nayib Bukele se propone eso y lo ha ido haciendo sistemáticamente, lo ha ido haciendo, por supuesto, también aquello que afectaba directamente a cada salvadoreño en las calles, en las colonias, en los barrios, que eran las maras, que de alguna forma estaban conectados con estos que manejaban, estas pandillas que habían en la Asamblea Legislativa que manejaban a su antojo el poder. Y hay un tema bien interesante. El presidente decidió declarar 2 guerras y las puso al mismo nivel, Carlos. La guerra contra las pandillas y la guerra contra los corruptos, al mismo nivel de Estado. Impresionante. ¿Por qué? Porque las dos dependían de ellos mismos. Exacto, es que ahí está el tinglado, eso es lo que hay que entender, ahí está ese tinglado de esas mafias. Claro, los de cuello blanco, que algunos andan huyendo, pero por poco tiempo, ¿verdad? Son los que de alguna manera llegaban. Comprobar el link no ha sido muy difícil. Acordémonos que ahí estaban Ernesto Mason, Norman Quijano, que también ahí estuvimos en el desafuero y ahí participé yo en esa comisión, teniendo como personas a los lados, como pseudoperiodistas, como Lugers y todo eso, para negociar con esas maras y comprar sus voluntades para que estuvieran entonces forzando a los salvadoreños a votar mediante la cohesión, mediante la violencia. Y esa era una forma de manejar un país que estaba tomado por esas mafias. Pero vámonos al caso del saqueo público. Hay que mostrarles la imagen 1.4, que esto se ha dado esta semana, para que vean que la justicia y la fiscalía ahora sí trabajan en pro de aclarar estos casos y que en el fondo los responsables sean puestos públicamente. La Fiscalía continúa aportando las pruebas testimoniales en el juicio de saqueo público. Ahí vemos entonces, si me hacen un poquito para arriba la imagen, la ex esposa de Mauricio Funes involucrada en este proceso es la que está enfrentando aquí. El otro anda huyendo y está escondiéndose allá en Nicaragua, ¿verdad? En la falda del dictadorzuelito, ese que tanto daño le sigue haciendo a ese país, pero yo no creo que dure mucho. Saqueo público. Los testimonios en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador han dejado en evidencia cómo el exfuncionario Mauricio Funes se dedicó a tejer todo un mecanismo de corrupción para desfalcar al Estado salvadoreño. Francisco José Cáceres Saldaña, secretario privado del expresidente Funes, entre el 2009 y 2014, ha revelado que desde antes de tomar posesión, Funes se dedicó a conocer a detalle el manejo de los fondos y la manera de obtenerlos. O sea, ellos estaban planeando ya desde que entraron, para que la gente se dé cuenta cómo fueron engañados.
Y es que, Carlos, lo dijo Tony Saca en la comisión de sobresueldos y también lo reafirmó Cristiani, que el modelo ya existía y se lo heredaron de administración en administración. Yo pensaría que siendo el FMLN llega al poder por primera vez después de haber luchado en la guerra tantos años y lo primero que hacen es decirle, mira Tony Saca, ¿cómo hiciste para robar? Ah, así, 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 mira. Ah, vaya, gracias, dámelo. Eso fue lo que hicieron. Transferirse un modelo de saqueo de fondos que funcionaba a la perfección. Para lástima de ellos, las cosas han cambiado en El Salvador. El sistema de justicia ha sido reformado. La Asamblea Legislativa ya no protege corruptos y sobre todo tenemos un presidente y una cabeza de Estado que no le tiembla la mano para señalar todo aquello que no está correcto y tomar las decisiones correctas. En este caso de saqueo, ¿sabes qué es lo más decepcionante, Carlos? Yo creo que a ti te dije en una entrevista anteriormente que el primer político o el primer discurso político que muchos de mi generación escuchamos fue el de Mauricio Funes y terminó siendo la peor decepción política. Para todos. Tenemos después el caso de Sánchez Serén, que quiero que me pongan la foto 1.6, si la tienen las imágenes, de lo que el Estado salvadoreño le ha podido encontrar, que él pudo comprar, de qué manera, con un sueldo, como sus ministros también, si las podemos poner, la imagen 1.6, si la tenemos. La casita, ahí pequeña, están. la casa de ¿verdad? cartón. Sigamos con las que vienen. Esas son las mansiones. Este es el guerrillero que luchaba por los pobres, con esa cantaleta que estuvieron en las montañas diciendo que iban a ser una torre de vigilancia, la otra, para estar viendo como lo que estaba acostumbrado a ver en la guerra. A eso llegaron, ¿verdad? Sigamos avanzando rápido. Ese era el caso bueno, se los puedo mencionar rápidamente. En el caso de Sánchez Serén, habría recibido más de $500,000 cuando se desempeñaba como vicepresidente de Funes. O sea, ahí empezó, porque la Fiscalía sigue investigando. Se los digo porque muchas veces, y ahí tenemos lo que está realizando la Fiscalía en esta semana, nada menos, que es el poder llegar a la verdad respecto a dineros de los salvadoreños. Ojo, la Asamblea Legislativa de ese tiempo, cuando Funes gana, él ya tenía algunos depósitos en la cuenta de Casa Presidencial de la partida secreta, y Arena dice, bueno, ya no vamos a dejar que Funes tenga esta disponibilidad de dinero, porque ellos sabían lo que habían hecho también ellos, o sea, conocían el modelo, y deciden quitarle la partida secreta a Funes. Viene Funes y lo que hace es reconfigurar el modelo de corrupción, y comienza a sacar dinero de los diferentes ministerios, es decir, Ministerio de Educación, no ejecutes esto y mandámelo a la cuenta de Casa Presidencial. Ministerio de Salud, no ejecutes esto y mandámelo a la cuenta en Casa Presidencial. Así es como él volvió a fondear la cuenta de gastos reservados de la presidencia. Y así es como se lograron robar este montón de millones. O sea, por donde fueran había mecanismos para sacar dinero del Estado, y eso es lo que llegaron a hacer. Hay que entenderlo bien en componendas unos y otros. Vámonos al caso por ejemplo, de Ernesto Mason. Esta semana también hubo ahí, si me pueden poner la gráfica del comunicado oficial de la Fiscalía General de la República. Combate a la corrupción. Ha concluido la audiencia preliminar esta semana contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y 2 exempleados de la misma comuna. La Fiscalía ofreció 413 evidencias documentales, 12 testigos y prueba parcial que respalda la acusación contra Mason, señalado de retener, y aquí viene, 5.217.129 de cuotas previsionales de los empleados de la alcaldía. O sea, además... Y no solo eso, Carlos. Por culpa de Alejandro Mason, te iba a decir, por culpa de Ernesto Mason. Son primos, ¿verdad? Son primos. Donde sea que haya uno de esos, desgraciadamente están haciendo algún destorte, ¿verdad? En el caso de Ernesto Mason, hay familias que laboraban en las alcaldías y perdieron sus casas también porque el muy cínico no les pagaba a tiempo las cuotas, y también se robaba lo de la seguridad previsional de estos empleados. Eso llegaron a hacer a las alcaldías, a jugar con la necesidad de la gente, y no se vale.
No se vale que los salvadoreños perdieran sus casas porque un alcalde prefería andar pactando con las pandillas o jugando a ser presidenciable en vez de pagarle lo que le competía a la gente. Nosotros, las nuevas generaciones, hemos heredado un país altamente endeudado, Carlos. Más del 70% de deuda del Producto Interno Bruto nos dejó Arena y el Frente. Es decir, que de cada $10 que se producen en El Salvador, Arena y el Frente endeudaron $7. Sin pandemia, con una gran inseguridad, con el montón de escuelas destruidas y el montón de carencias en todo el país. A partir del 2019, le toca al presidente hacerse cargo de un país con todos esos problemas, con ese nivel de deuda. Y lo hemos venido haciendo, hemos logrado estabilizar el nivel de la deuda, hemos logrado invertir de forma enorme en proyectos de infraestructura pública en todo el país y hemos logrado resolver el tema de la inseguridad. Ahora lo que se viene es el despegue económico. Y eso es la parte importante del por qué era primero resolver el tema de la inseguridad, porque la principal barrera a la atracción de inversiones y el desarrollo económico de nuestro país se llamaban pandillas y corruptos que se coludían con ellos. Vamos a seguir porque tenemos dentro de estos corruptos, hay señalamientos también como el que tenemos en el caso, se me pueden poner la imagen 1.10 de... Les voy a mostrar 2 de los que llegaron a la comisión especial que solo investiga fichas. Los fondos, solo fichitas, ¿verdad? Que salieron de esa asamblea legislativa. Llegaron ambos con ínfulas, también como Beto Romero, a gritar, a insultar a la presidenta, en este caso, de la comisión, a poner apodos, en fin. Todo ese alarde, todos esos shows, ahí sí, bien cabe hablar de shows. En el caso de Lorena Peña, por ejemplo, tenemos que se le achacan $277,482. La Cámara Primero de lo Civil de San Salvador envió a juicio a esta exdiputada del Frente, Lorena Peña, y a su hija, quienes son señaladas por el delito de enriquecimiento ilícito. También tenemos el caso de Eugenio Chicas, que son $282,494, los que también no ha podido explicar y que de alguna manera, que es lo que tú decías hace un rato, la Fiscalía ha ido estudiando, porque para esto se requiere de hacer todas las investigaciones, cotejar cuentas, pedir evidencias, etcétera, etcétera, que antes no se hacían. Pasemos a otro caso, David Munguía Payés, exministro de Defensa Nacional, no sé si tenemos imagen de él, no tenemos, debe devolver cerca de medio, 462,732. Eso esta semana, ¿verdad?, concluyó la audiencia probatoria en contra del exministro de Defensa, Munguía Payés, y su grupo familiar para la devolución de estos cerca de $500,000. Logró que Munguía Payés, la Fiscalía, fuera condenado a devolver esta cantidad al Estado producto del enriquecimiento ilícito. O sea, sí se está devolviendo el dinero robado de los salvadoreños, lo que tú decías, William, no puede haber progreso si el Estado ha sido defalcado y lo que se está haciendo es yendo detrás de esos que sacaron ese dinero de cada salvadoreño y lo ocuparon para enriquecerse ellos. Cada vez que vean a un exdiputado, a un exministro de esos que se dan las ínfulas, yo no sé si le pueden dar la cara y se pueden salir a verle la cara a los salvadoreños, tranquilamente pregúntenles, ¿ya devolvió lo robado? Sí, porque miren, si usted le grita algo, ahí salía diciendo Beto Romero que le tocaban 15 años de cárcel para que le gritara en la calle. Preguntarle tranquilamente, por nada eso más. Usted, mire, pregúntele con calma. Dígale, mire, ya devolvió lo robado. Y eso creo que todos los salvadoreños merecen una respuesta al respecto. Carlos, cuando yo te decía que fueron $100,000 millones en presupuestos y en deuda en todos esos 30 años, ¿te imaginas la gran cantidad que se han robado esa gente? En todos los casos. ¿Vos sabías que antes no existía la partida secreta como tal, sino que el Ministerio de Hacienda le depositaba directamente a la cuenta personal del presidente el dinero para administrar casa presidencial? ¿Sabías eso? ¿Sabía eso el pueblo salvadoreño, que a la cuenta personal de los presidentes llegaba el dinero? ¿Cómo no iba a salir millonario Cristiani con bancos debajo de los brazos? Si el dinero de los salvadoreños iba directamente a sus cuentas personales, ¿qué tipo de controles iban a haber?
Y eso es lo que ahora ya no existe y no se debe permitir que siga sucediendo. El Salvador tiene todo lo necesario para salir adelante. Primero, un buen gobierno. Segundo, una asamblea incorruptible. Y tercero, el apoyo de los salvadoreños. Ya quisieran otros países tener gobernabilidad, un buen presidente y esa estabilidad política que nosotros tenemos. Y eso creo que es un logro específicamente de los salvadoreños. Yo quiero agradecerles públicamente la confianza que nos dieron en la última encuesta. Tan solo en el Departamento de la Unión, el 67% de la intención de voto va hacia nuevas ideas. Es decir, la Unión es el departamento más nuevas ideas del país. Así que muchas gracias, con total humildad les digo, vamos a seguir trabajando de esta forma, como lo hemos venido haciendo, acompañando al presidente. Y repetirles el mensaje que el 1 de junio llegó a dar a la Asamblea Legislativa el presidente Bukele, declarando esa guerra que ya había empezado, pero ahora sí, firme contra la corrupción. Les voy a dejar un video aquí. Pero además, te cuento una anécdota. Cuando salimos de esa plenaria, que fue en la noche, ¿sí? Veo mi celular y me había escrito un amigo chileno y me dijo: Carlos, que te felicito por ese presidente, a todos los salvadoreños, qué orgullo. Al mismo tiempo, aquí en Chile, el presidente nuestro llegó a dar una perorata de 3 horas llorando, quejándose y pidiendo más pisto. Y el presidente de El Salvador, que ya quisiéramos que fuera el chileno, lo que está haciendo es diciendo: vamos tras esos corruptos. Eso es lo que ningún otro mandatario, en lo que yo tengo de conocimiento, ha arremetido contra los corruptos, porque acordémonos que Chucho antes no comía chucho, ¿verdad? Ojo, y decíamos al principio que el terror de los gobernantes y de los criminales es que un pueblo despierte. Y el salvadoreño no solo ha puesto el modelo de destrucción de estas mafias criminales, sino también el de persecución y destrucción de los modelos corruptos de gobernantes. Que eso lleva un tiempo, pero no es eterno, ¿verdad? Veamos el mensaje del presidente Bukele, el video 1.17. El presidente Nayib Bukele anunció la noche de este jueves una guerra frontal en contra de la corrupción. Lo hizo durante su discurso en la Asamblea Legislativa con motivo de su 4º año de gobierno. Bukele dijo que así como habían construido una prisión con capacidad para 40.000 reos para encerrar a los detenidos durante el régimen de excepción, así iban a construir una prisión para los corruptos. Así como hemos combatido frontalmente las pandillas, con toda la fuerza del Estado y con todas las herramientas legales que podemos, sin titubear en ningún momento, así también iniciaremos una guerra frontal contra la corrupción. Así como desplegamos fuerzas de seguridad del Estado y acorralamos a los pandilleros hasta llevarlos a la cárcel, así también actuaremos con los delincuentes de cuello blanco, vengan de donde vengan. Bueno, y ya que tenemos entonces ese mensaje del presidente Bukele, ¿verdad? Antes de irnos al corto, ya estamos aquí con William y vamos a seguir, nos queda un bloque todavía. Yo les quiero dejar lo que los salvadoreños piensan allá en la calle, ahí, en el día a día del presidente Bukele. Eso que otros pseudo periodistas no hacen, ir a encontrar la verdad, ir a buscarla, a ver qué dicen. Se los dejo y luego volvemos aquí en No a aquellos políticos de antes, ¿verdad? En este programa de TVO, y aprovecho de saludar a los que nos están viendo desde Estados Unidos, Canadá, allá en Europa, si lo ven en diferido, o si no, el programa queda colgado en mis redes y también en mi canal YouTube, ¿verdad? Los dejo y regresamos después de este corte. Y deberían de hacer justicia, porque con el dinero del pueblo pues no se puede. Hay que haber igualdad, no solo porque son de un partido, porque sean de otro, sí, todos por igual. Y quedaban impunes, y hasta la vez creo que falta mucho por hacer para que la corrupción se termine. En su momento todos han cometido errores. Romero ha sido malo. Los diputados que están siendo juzgados por algo están siendo juzgados, porque no lo van a juzgar a usted por gusto, pues. Nada puede quedar impune, pues. Todo tiene que ser juzgado. Porque si todo queda impune, todo el mundo hace lo que él quiere. Y hay pruebas que hayan hecho corrupción, que lo lleven a juicio.
Bueno, llegamos al último bloque de este programa. Estamos con William Soriano hablando de corrupción, hablando del proceso del antejuicio a Alberto Romero, pero también, y ahí tienen en pantalla ustedes, hay que recordar, llevamos 442 días sin homicidios en lo que va del gobierno del presidente Bukele. Valga la pena recordar de que antes nuestro país era nada más, como lo dijeron los areneros y los del frente, una tumba y era la muerte. ¿Revolución de qué? Revolución es lo que hicieron, es lo que hemos estado viendo en este programa, ¿verdad, William? Sí, mira, acordate que cuando nosotros llegamos al gobierno con el presidente, en los últimos 15 años solo había habido un día sin homicidios, que fue el día de una tormenta. Hoy van más de 441, importante destacarlo porque no es un logro cualquiera. Este año tan solo han habido 87 homicidios hasta septiembre, Carlos, cuando antes eran 30 homicidios diarios en El Salvador. Solo van 87. No nos vayamos tan lejos. A mí no me gusta comparar mucho otros países con El Salvador, pero siempre hay que ponerlo en contexto. Costa Rica, el país más seguro por décadas en la región, ya llega casi a los 600 homicidios en lo que va del año. ¿Será que El Salvador está haciendo mal las cosas? No creo. El Salvador está haciendo un trabajo muy, muy bueno en materia de seguridad y eso es lo que otros países ya están pidiendo también para su propio territorio. De acuerdo con el ministro de Defensa, René Francisco Merino Monroy, el promedio de homicidios diarios durante los 17 meses de la implementación de esta medida de seguridad es de 0,55, es decir, estamos a los niveles más bajos. El Salvador compite, como tú mencionabas, por ser el país más seguro del continente americano. Y para este año, según el ministro Monroy, a finales del 2023, el índice de homicidios por cada 100,000 habitantes rondará un porcentaje menor al 2%. O sea, estamos hablando de índices que jamás se habían dado ni en Latinoamérica. Eso es lo que todo el mundo... Pero fíjate que no solo en Latinoamérica. Yo veía esta semana a unos españoles diciendo, miren cómo está manejando esa situación de delincuencia y violencia allá el presidente Bukele en El Salvador. ¿Por qué? Porque los ciudadanos es lo que quieren. Si a los ciudadanos no les interesan todos esos arreglos entre todas esas ONGs de mafiosos que lo que ocupan es esas ONGs que se inventan para lavar dinero y que después dicen que van a ir a pelear por los derechos humanos. No, peleen por los derechos humanos de la gente que es víctima de la delincuencia. Y eso es lo que el presidente Bukele está haciendo y lo que nosotros estamos apoyando. Y como consecuencia natural de esas decisiones valientes, sensatas, de sentido común, pero también muy firmes, yo veía un video, no sé si producción lo puede buscar, en la página de Twitter de Cristian, donde hacían una encuesta. Un dominicano hizo una encuesta a su gente en una ciudad y salió con una papeleta donde ponía la foto de Nayib Bukele y 3 fotos más de diferentes candidatos y le preguntaba a los dominicanos por quién votaría y le enseñaba la papeleta y la gente veía al presidente y lo señalaba. Increíble que hasta en otros países el presidente fácilmente podría ganar, no porque sea Nayib Bukele el más cool del mundo, sino porque estos países están necesitando de gobernantes que tomen decisiones a tiempo, decisiones valientes, decisiones que beneficien directamente a su pueblo, y eso es lo que Nayib Bukele ha despertado en Latinoamérica. A mí me gusta hacer un símil entre Nayib Bukele y otros personajes que fueron supuestos caudillos en Latinoamérica. ¿Te acordás en el tiempo de Alba Petróleos, cuando inició el Mercosur, cuando tomó el poder Maduro, que salía con fajos de billetes a otros países y así los compraba? Esa era la política exterior y el sueño de la izquierda, pero ellos lo hacían a base de dinero, Carlos. Ellos conquistaban el cariño de los diferentes países con dinero. ¿Cómo lo ha conquistado Nayib Bukele? El cariño de toda Latinoamérica. Con buen trabajo, con resultados y con buenas decisiones. Y ya vamos a llegar a eso antes de hablar de toda la aprobación con la que se cuenta en el mundo Nayib Bukele. Quiero mostrarte que esta semana hubo unas capturas también, entre tantas, porque han habido varias de pandilleros y todo, pero aquí hubo una captura de una célula, de un grupo de mareros. Si me pueden poner la imagen 1.21, ahí está.
desmantelaron una estructura terrorista en una operación que la PNC llamó Tazumal 2, en coordinación con la Fiscalía General de la República. Fueron capturados 37 miembros de la pandilla 18 sureños. O sea, se siguen agarrando, y que sepan que esto es sin tregua. Aquí ya no hay, ¿cómo se llama estos que llegaban a gestionar? Este alemán ahí medio desplumado que llegaba a decir, yo le voy a gestionar, deme dinero, y que ahora escribe unas cartitas ahí en el diario de hoy. Eso se acabó. Aquí ahorita al crimen, igual que en el resto del mundo, incluido Alemania, donde es ese señor periodista, a los terroristas se les captura y se les lleva presos. ¿Qué estaba buscando hacer esta célula de terroristas de la 18 sureños? Todos homeboys. Estaban buscando reestructurar, reorganizar y refundar la pandilla en ese territorio. Pero como ahora los policías tienen tiempo para poder perseguir el crimen, porque antes los policías andaban huyendo de tantos criminales que habían, que hacían un patrullaje y andaban escondiéndose de las pandillas. Hoy las fuerzas policiales y del orden tienen tiempo para poder hacer investigaciones serias, inteligencia, y sobre todo hacer capturas de este tipo. Cualquier intento de reestructuración de las pandillas va a ser aplastado de forma contundente. Y que sepan los terroristas que están viendo las redes sociales, que todavía se esconden en las montañas como el FMLN, vamos a llegar donde ustedes estén. Si están en una cueva, ahí los vamos a ir a sacar. Bueno, ahí se han estado agarrando. Si están en una montaña, ahí los vamos a ir a sacar. Si están en una pila metidos, ahí los vamos a ir a buscar. Si están dentro de una pared en una casa, porque ellos hacen doble paredes y se esconden ahí, también ahí los vamos a ir a sacar y los vamos a mandar al sector. Y por esos resultados es que tenemos entonces que la siguiente imagen, que es la 1.22, donde se ve una aprobación como la más alta del mundo, quise decir, no una aprobación del mundo, bueno, en el mundo entero también dicen queremos a Nayib Bukele, ¿verdad? Pero tenemos esa aprobación que ahí tenemos las cifras, ¿verdad? De el 68.4%. El presidente de la República es el gobernante a escala mundial con mayor aceptación ciudadana por su trabajo a favor de la población, según esta encuesta mexicana de T-Research. Dice 9 de cada 10 salvadoreños aprueban el trabajo del mandatario Nayib Bukele. Es decir, él tiene casi el 69% de intención de voto en el país. Abrumante. Eso es algo que nunca se había visto. Acordémonos que estamos, porque ahí se hacía una comparativa con el presidente Lula da Silva, que va como en tercero, ¿verdad? Pero él acaba de entrar. O sea, le ha metido más paística a su pueblo para lograr entrar, porque eso es lo que ellos hacen, ¿verdad? O lo que él había hecho. Sin embargo, Nayib Bukele lleva 4 años y medio en el poder. O sea, estamos hablando ya de que está aprobado, de que la ciudadanía lo que está viendo, y se me pueden poner la siguiente imagen, ¿verdad? Que es la 1.23, es lo que está haciendo un mandatario para la ciudadanía. No están viendo de si se va a foros a hablar, porque de hecho el presidente nada más hizo una última salida hace pocos días, y la vamos a hablar también, que fue para ir a traer una inversión nada menos que de un titán de la industria tecnológica digital, que es Google, ¿verdad? Y para eso sí es que está el presidente Bukele cuando tiene que salir. El resto está dirigiendo un trabajo que hay que hacer aquí en nuestro país, porque todavía falta mucho por seguir haciendo. Les quiero poner la siguiente imagen, quiero que me ayudes a comentarla, William. Fíjate que esta semana vimos esta noticia, se me pueden poner la imagen 1.24. En Alemania, ¿verdad? Está ahí Pero léelo en alemán, quiero escuchar. Te lo leo en alemán y tú en español. Bye. CDU fordert harte Maßnahmen gegen kriminelle Clans. O sea, y ahora léeme en español. Dice, la CDU exige medidas duras contra los clanes criminales, es decir, pandillas. Esas son las pandillas, y ese es el partido de los más grandes de Alemania, y que el ministro del Interior, que lo tenemos en la siguiente imagen, dice, realmente las actividades de los miembros de pandillas criminales se han intensificado en partes de Alemania en los últimos años. Desafortunadamente, hasta el día de hoy no hay estrategia ni medidas concretas por parte del gobierno federal. O sea, el mundo entero se está dando cuenta de que todas estas ONGs lo que hicieron fue metérseles con unas ideologías progres, que lo que hicieron fue darle rienda a criminales que le hacen daño a los ciudadanos. Ya lo vemos, una potencia como Alemania está diciendo, hey, cuidado, un ministro del Interior
Aquí nos hacen falta medidas. Yo nada más humildemente le digo, vean a esos países que antes nos vieron así del hombro para abajo, ¿verdad? Que quizás se preocuparon de subirse a una rueda de caballitos que no era la indicada, y aprendan de cómo se hace realmente un gobierno en pro de los buenos ciudadanos. A mí me alegra mucho, Carlos, el giro que ha dado la política exterior de Estados Unidos con respecto a El Salvador. Vemos que el señor embajador se reúne con el presidente, vemos que el señor embajador de Estados Unidos va al Departamento de la Unión, al cual represento con mucho cariño, y le da un reconocimiento a las fuerzas de tarea navales que se dedican al ataque frontal al narcotráfico. Vemos que en la misma Unión llega el señor embajador a inaugurar una clínica con todo hecho para nuestra gente. Es decir, ya la política de Estado de Estados Unidos comienza a reconocer de forma positiva los logros que hemos tenido. ¿Y sabes por qué? Dicen los datos que hemos logrado reducir con el combate frontal a las pandillas el 40% de la migración y llegadas a la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, que para Estados Unidos también es importante que El Salvador continúe con esta guerra frontal contra las pandillas. ¿Por qué? Porque también así reduce las llegadas a sus fronteras. Es un ganar-ganar. En esto somos socios, amigos, aliados estratégicos, y qué bueno que el gobierno de Estados Unidos está trabajando ahora con el gobierno de El Salvador en este fin. A la oposición eso no le gusta, les enoja que otros gobiernos reconozcan esto. Aquí no existe oposición, aquí lo que existe todavía es un nido de ratas que están huyendo y están escondiéndose porque en el pasado, cuando tuvieron la oportunidad, engañaron a los salvadoreños y les robaron. Eso no es oposición, lo demuestran las encuestas también. Quiero contarte que una vez, hace no mucho, nos fuimos, fui de Atuya, una tarde ahí al centro de San Salvador, hicimos aquello que se llamó Sin Tarima. Sí. Pues cuando salimos de algo que hicimos también hace unos días, que te invité a estas charlas con Bruj, ¿verdad? Que es un podcast que se está haciendo, se me ocurrió ir nuevamente ahí a la Plaza Barrios, donde está Catedral, y hablamos con los salvadoreños y a mi equipo, al comité creativo, se le ocurrió ponerle a desde el centro del corazón, desde el corazón del Salvador. Te quiero mostrar este resumen para que veas, invitarte a que vayamos a platicar siempre con la gente. Veámoslo y regresamos. Desde el centro de San Salvador, el corazón de nuestro país, ese centro histórico, estamos aquí hablando con la gente, hablando con el pueblo. Vamos a ver qué nos dicen. ¿Sabe qué son los corruptos? Sí, que son los que se han robado el dinero del pueblo, que no importa si sea de qué partido, siempre se van a ir. Entonces el dinero va a alcanzar. Nadie se lo roba. Cuando nadie se lo... Ha habido muchos cambios en el país y la verdad que está bastante bonito. La seguridad en el aspecto de delincuencia y todo eso, que ya se puede venir en familia a distraerse, no era como antes. Bukele, que llegó a decir, vamos a declararle ahora la guerra, no solo a las pandillas que ya están presas, sino que a los corruptos. Estoy de acuerdo bastante con el trabajo que está haciendo nuestro presidente en contrarrestar toda la delincuencia a nivel nacional y aparte la corrupción. Y apoyo completamente a nuestro presidente. Porque nosotros como población nos sentimos más tranquilos, más seguros y hasta dormimos más tranquilos. Le digo, me preocupaba mucho cuando salían mis hijos. Sí. Pero ahora ya no. No, ya no. Duerme tranquila. Ya sí, ya mejor. ¿Y quiere que esto siga siendo así? Claro que sí, por eso vamos a votar siempre por el presidente Nayib. Bueno, así va a ser. Ahí vemos, William, la gente está, mira, esa señora lloró de emoción, el otro que también nos decía, es que nunca habíamos visto eso, o sea, ahí es donde realmente se encuentra, y yo repito, ¿por qué no van del Faro a hablar con esa gente? ¿Por qué se quedan ellos en sus bares, hablando con todos estos de las ONGs? Porque les destruye su agenda y su narrativa que les logra conseguir fondos a ellos. Faro, Factum y todas estas, sí. Que les pagan, para que decirlo, les mandan el cheque desde todas estas organizaciones ficticias, ¿verdad? Para que hagan una agenda que ya en realidad queda al descubierto que no es así. La realidad está ahí y ustedes pueden también hablar, y yo sé que ustedes lo hacen, los salvadoreños que salen ahora seguramente lo hacen ya con más frecuencia porque el país está seguro y pueden ir a cualquier lugar. Les invito a preguntarle cuando llegue un salvadoreño que viene, por decir, de Oriente, quiere visitar las playas de la Libertad o de La Paz.
pregúntele a la gente, los lugareños, cómo se siente. Y eso es lo que va, o ya cuando vienen los salvadoreños que han vivido durante décadas, que fueron obligados a irse, qué es lo que los salvadoreños están sintiendo aquí, o que ellos mismos, incluso después de cómo dejaron un país que era realmente algo caótico. Fíjate que yo tuve la oportunidad hace algunos días de poder ir a vivir el Festival de las Bolas de Fuego en Nejapa, y me encontré una cantidad de salvadoreños que han regresado a disfrutar de su tierra. Inclusive vi extranjeros disfrutando del festival, y lo que me llamaba la atención es la gente, sin que le preguntes, llega, te saluda y te dice gracias, porque gracias a las decisiones que ustedes han tomado con el presidente hemos podido regresar a nuestro país y estamos disfrutando como nunca de nuestra patria. Carlos, ese es al final el objetivo de todo esto. El hecho de ser diputados, el hecho de estar en la asamblea, el hecho de trabajar en equipo con el presidente tiene un único fin, y es que los salvadoreños vivan en paz, que el salvadoreño pueda salir a trabajar y regresar a casa sano y salvo, que nuestros niños, porque ya soy padre de familia, puedan ir a la escuela y regresar sin que nadie les moleste. Como en cualquier país de primer mundo. Exclusivamente a aprender y prepararse para ser los pilares de este país. Eso es todo, amigos. Aquí el que venga a querer robarse el dinero de los salvadoreños, a pactar con criminales, a hacer lo que se hacía antes, no tiene cabida en este proyecto y va a enfrentar las consecuencias. Es que ahora que hay mejor clima, pasa lo siguiente, y viene el siguiente tema. Google, junto con el presidente... Google es el dueño de YouTube. O sea, démosle un contexto. Sí, claro, vaya. Vamos a introducir Google. ¿Quién es Google? Es la cuarta empresa más importante de todo el mundo, es decir, de todo el planeta Tierra. Google es la empresa que tiene el cuarto valor de mercado más grande, tiene más de 70,000 empleados, y tener a Google en El Salvador es un sueño. Bueno, esta semana el presidente Bukele nos mostró, fue allá a California donde está la Casa Central y nos anuncia lo siguiente. Veamos el siguiente video y lo seguimos comentando aquí. Google firmó un acuerdo con el gobierno de El Salvador para convertir a nuestro país en el centro tecnológico de Centroamérica. El presidente Bukele viajó a la sede de Google en San Francisco para reunirse con sus máximos directivos y firmar el acuerdo. Google, una de las empresas más grandes del mundo, abrirá una oficina en El Salvador para modernizar en los próximos 7 años diferentes áreas de nuestro país. Atención médica. Google usará inteligencia artificial para que todo el sistema de salud tenga información compartida en tiempo real y que podamos ofrecer mejores diagnósticos y tratamientos más oportunos. Educación. Google nos ayudará a implementar una plataforma educativa unificada para que directores, docentes, padres y toda la comunidad educativa tengan las herramientas necesarias para enseñar a nuestros niños a tomar decisiones, resolver problemas y aprender de una manera dinámica e intuitiva. Gobierno digital. Google facilitará los procesos y proyectos del país al digitalizar y reorganizar permisos, facturas y otros documentos requeridos para agilizar la ejecución de obras, así como reducir tiempos y eliminar trámites burocráticos para las inversiones privadas nacionales e internacionales. Este acuerdo abre las posibilidades para que nuestro país use infraestructura tecnológica e inteligencia artificial en otras áreas, como el tráfico, la seguridad y la mejora de los espacios públicos. Google no solo invertirá en El Salvador, sino que traerá nuevas tecnologías para nuestro país. Colaborará en la mejora de los servicios públicos y por ende en la generación de empleo y el crecimiento de nuestra economía. El Salvador será el primer país de América Latina en adoptar la infraestructura y todos los servicios de la tecnología de Google, que también estarán a disposición de las empresas locales para acelerar su crecimiento y su transformación digital. La alianza con Google reafirma que El Salvador es el mejor país de Latinoamérica para invertir en este momento. Somos el país más seguro de la región y tenemos incentivos para los inversionistas, estabilidad política, seguridad jurídica y todas las condiciones para desarrollar nuestro potencial.
Lo hemos dicho siempre. Ahí está, ¿verdad, William? Lo hemos dicho siempre. La principal barrera para que nuestro país se desarrollara y vinieran empresas de la talla de Google, Carlos, la cuarta empresa más importante del mundo, viene a El Salvador de la mano del gobierno del presidente Bukele. Pero eso era imposible, Carlos. ¿Sabes por qué? Porque las pandillas reinaban en acuerdo con los políticos. Y las Una vez ya no mafias. están esos, Y las mafias que estamos sacando del poder. una vez esos ya no están, esto es lo que sucede, amigos. Hoy nos vamos a enfocar en el desarrollo económico pleno de nuestro país después de haber derrotado casi por completo a las pandillas. Casi por completo fue el programa tuyo esta semana, porque también estuvimos en unas charlas que aquí pasamos el resumen y fueron contigo. Esto sí, ustedes pueden ver este podcast colgado y los invito a seguirme en mi canal YouTube, también está en el de ¿Cómo William. apareces en YouTube? Estoy como Carlos Germán Brujo, mi nombre. Ese es el primer podcast político de El Salvador, Carlos. Ese es el primer, y lo estamos haciendo desde un lugar ahí en el centro que se llama, bueno, ahí los dejo, se llama Lero Lero, ahí tú estuviste, y desde ahí del centro de San Salvador están pasando ya muchas cosas. Veamos un condensado de esa charla, por favor, y luego seguimos. ¿Cuál es tu forma de acompañar al presidente Bukele en esta gran batalla de decir El Salvador se va a limpiar, tanto en lo que vemos como en lo que no se ve, pero que está también creando un clima para que aquí reine la legalidad? Te voy a recordar algo para responderte esto. ¿Cuánto nos costó a los salvadoreños encontrar el camino correcto que nos llevara a la paz, a la seguridad, a la tranquilidad y a una política alejada de corruptos? Mucho, Carlos. Guerras, miles de muertes, miles de personas que tuvieron que dejar el país, personas que sacrificaron su vida, su tiempo, su familia, para que vengan unos 3 o 4 pelones con malas convicciones, con ambición, con malos deseos, sin importarle respetar la ley. Sin importarle que rompan la ley y el proyecto que no es de ellos, sino que es de todos los salvadoreños. Hombre. Charlas con Bruj y van a seguirlas viendo en mi canal YouTube y en todas las redes. William, hay un video de la semana que quiero enseñarte y que me comenté. Tú estuviste ahí, pero vale la pena observarlo. Acá me llevaba a pensar también y a recordarme cómo se habrá sentido Cristo cuando lo crucificaron, sin prueba y sin defensor. Porque acá es evidente que prueba no ha desfilado. Bueno, ahí tenemos. Bueno, a este señor hay que agarrarlo del pelo. Qué brutalidad, ¿qué llegó a decir a nivel de brutalidad? Yo le diría, bueno, espere que venga ¿cómo se llama? La plenaria del desafuero para ver si resucitó al tercer día, ¿verdad? Porque comparó a Jesucristo a un tipo que se ha robado lo que pudo y casi que lo que pudo con su peso ahí en la Asamblea Legislativa. Yo entiendo a este abogado, él estaba esperando su pago, pues su cheque. Defender al diablo es complicado, pero venir a compararlo con Jesucristo creo que es algo inadmisible, inaudito, hasta ofensivo. Ahí estuvo en la plenaria de desafuero este abogado. Argumentos no tiene para defender a un corrupto, pero bueno, cada quien tiene que ganarse el pan de cada día y llevarlo a su hogar. Pero no insultar de esa manera, haciendo esa mala comparación. Nos vamos ahora con lo que nunca va a faltar, que es el tiro al plato. ¿Te gustaría ser amigo de una celebridad y cuál sería? No me interesaría ser amigo de las celebridades. Con que sea amigo del pueblo salvadoreño me basta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre, William? Ha cambiado, Carlos. A ver, contanos. Ahora me encanta disfrutar, jugar con mi hijo, verlo, enseñarle. Todavía no quiere decir dada, pero ya casi, ya está empezando a balbucearlo. Y eso es lo que me encanta ahora hacer. Va a decir tío Carlos antes, ya vas a ver. No creo. La Unión. Un diamante en bruto que está en proceso de mostrar todo su potencial. Diego. Mi razón de vivir. Centro Histórico del Salvador. El corazón del Salvador que pronto, en los siguientes años, va a ser totalmente irreconocible. FMLN. Bagazo. Están al borde de la desaparición. Y como lo dijo Mauricio Funes,
Nayib Bukele los va a enterrar en estas elecciones. Si solo pudieras escuchar a un solo cantante por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Luis Miguel. Qué romántico. ¿Qué es lo más romántico que han hecho por ti? Darme un hijo, mi esposa. ¿Chilate o chuco? Chilate. Y por último, ¿YouTube o Facebook? YouTube. Con todo ahora. Claro, hey, hay que transformar las comunicaciones. Se nos acabó el tiempo, ha sido una charla muy, muy bien llevada. Bueno, las charlas son allá en el centro, pero aquí son las conversaciones que tenemos, que tú has expuesto tus ideas. Te felicito por tu labor en esas comisiones especiales, en las plenarias, en las comisiones que te tocan. Te despedís tú del programa, por favor, William, y te vemos pronto. Bueno, amigos, ha sido un placer poder estar acá esta mañana, el día sábado, con ustedes. Es un honor poder representarles en la Asamblea Legislativa. Lo hacemos con todo el cariño del mundo, pero sobre todo con la responsabilidad y el compromiso de hacer siempre lo justo, lo legal y lo correcto. Solo quiero, para despedirme rápidamente, y se me pone en esta imagen, Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea, va a estar el próximo sábado 9 de septiembre a las 6 p.m., ahí la tienen en pantalla, si la pueden poner, va a estar reunido con los salvadoreños que están en Washington y que están Virginia y Maryland. En Virginia y Maryland, ahí lo tienen. Van a seguir sabiendo en la semana sobre este encuentro, van a ir diputados, así que los dejo hasta el próximo sábado. Un fuerte abrazo, que disfruten de la semana. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emitió.